Listo. Cuando vaya entrando la gente me avisas para ir comenzando. Muy Ya bien. van cuatro personas. Y le vamos a dar 5 minutos que entren todos los que van a entrar y arrancamos. Muy bien. Ok, un minutico y comenzamos. David, vamos a esperar. Vale. Pues nada, ya dimos 5 minuticos. Vamos de todas formas, se van a ir incorporando más tarde los demás asistentes.
Mi nombre es Efraín Figueroa, yo soy parte del equipo técnico de preventa de TD SYNNEX en la parte de Lenovo ISG. Hoy nos acompaña David Rebollo de Lenovo, quien nos va a dar una formación sobre Lenovo Data Management Innovation Day. Y bueno, nada, los dejo con él para que nos ilustre. Adelante, David. Pues muchas gracias, Efren, y gracias a todos por asistir al webinar. Bueno, como ha dicho Efren, yo soy David Rebollo, el responsable de la división de Data Management en Lenovo. Y bueno, venía a contaros un poco lo que es el posicionamiento de Lenovo en la parte de almacenamiento y sobre todo alguna novedad importante que también está muy dirigida hacia las tendencias que ya están ahora mismo en el mercado, ¿vale? Tendencias en las que, como entendéis, pues lo más importante es el dato, ¿vale? En esta transformación digital que llevamos tiempo, pues no sé a cuántos años llevamos comentándolo, pues el dato es el centro de la industria, tanto para entornos de inteligencia artificial, que por cierto luego hablaremos un poco más adelante, como cualquier entorno del IoT, también enlazado con el Edge y por supuesto pues todos esos datos que se necesitan procesar, analizar para empezar a tomar decisiones en ese Big Data y por supuesto en la nube. Con lo cual, efectivamente, el dato es la parte más importante de todo lo que vamos a hablar hoy. Y ese dato pues efectivamente tiene un impacto importantísimo. De hecho, bueno, cualquiera que haya trabajado en la tecnología durante los últimos años, seguro que entiende que la dinámica del mercado y luego el crecimiento de los datos y luego, pues, lo difícil, la complejidad, por así decirlo, de gestionar y de poder analizar esos datos es importantísimo para poder obtener información valiosa y luego a partir de ahí, pues, ejecutar acciones, ¿vale? Todos entendemos, pues, que todos los datos contienen para nosotros un tesoro potencial de conocimientos y todos esos datos, pues, ¿qué van a hacer? Pues ayudarnos a tomar mejores decisiones, hablo del propio de negocio, pues dar un impulso al crecimiento del negocio y, por supuesto, ser más competitivos y alcanzar pues, nuestros objetivos, ¿vale? Si bien es posible que no siempre podamos cuantificar realmente pues, el retorno de inversión de esas actividades de gestión de los datos, sí que es útil tener una visión general y poder observar pues, algunos ejemplos del impacto de los datos, tanto en las empresas como, ojo, también en la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, bueno, Lenovo llevó a cabo una investigación sobre la gestión de datos, ¿vale? Y lo hicimos con unos 600 CEOs, ejecutivos de negocios de 10 industrias y de 5 países distintos hace un par de años para descubrir pues, cómo la inversión en tecnología y la iniciativa de esa gestión de los datos pudiera afectar a su negocio desde ahí hasta los 5 años siguientes, ¿vale? Y más o menos un promedio, ¿vale? Espera aumentar esos ingresos en un 50% durante los próximos años, ¿vale? Durante los próximos 5 años. ¿En qué se traduce eso? Pues en un promedio de más de 1.500 millones de dólares, como veis aquí, ¿vale? Y se traduce además en nuevos ingresos por empresa durante ese periodo, ¿vale? Ese aumento de esos 50 años en esos ingresos, ¿vale? ¿A qué se atribuye? Pues directamente al análisis y a la gestión de los datos y, por supuesto, pues que tiene un retorno de inversión importantísimo, ¿vale? La cuestión es que todos lidiamos realmente con el crecimiento de esos datos, ¿vale? Y nos preguntamos, yo me pregunto, ¿a qué velocidad están creciendo esos datos? ¿Tenemos proyecciones realistas de verdad para invertir en tecnología de gestión de los datos para seguir el ritmo de ese crecimiento y poder obtener información que luego sea interesante para nuestro negocio? Bueno, y luego en la parte de abajo, ¿vale? También es importante que sepáis que, bueno, que incluso nuestro CEO, Kirk Skaugen, ¿vale? Durante la última conferencia que tuvimos del Test World, habló de la cantidad de datos, ya estamos en el 24, pero bueno, esto fue el año pasado, y dijo que la cantidad de datos entre el año 23 y el año 25 iba a ser mayor que todos los datos generales en toda la historia del mundo. Y eso hemos demostrado cómo podemos gestionar y analizar nuestros datos. Con eso vamos a poder aumentar los ingresos. Lo que está claro es que los datos también al cliente le podemos ayudar a hacer crecer el negocio y a ser mucho más competitivo en el mercado, ¿vale? Y todo eso viene
por lo que acabo de decir, ¿vale? La categorización de los datos y la importancia de tomar acción en cuanto a esos análisis de los datos, ¿vale? Pero bueno, algo más sobre esos datos, pues el valor del negocio, ¿vale? Aquí tenemos algunos datos en los que hemos demostrado que las empresas, ¿vale?, que cuentan con una estrategia sólida de gestión de los datos, pues pueden obtener, como veis en la parte izquierda, 19 veces más probabilidades de ser más rentable, o 23 veces más probabilidades de adquirir nuevos clientes, o 6 veces más probabilidades de retenerlos. Y hablamos también, pues, de un 70% en el aumento de la satisfacción del cliente y un 78% en los ingresos. Con lo cual, repito, la importancia del dato para las empresas, ¿vale? Y bueno, aparte de eso, por supuesto, pues tenemos que empezar a pensar en cuáles son los retos, ¿vale? Aquí hablamos, por ejemplo, lo que veis en la parte izquierda, que lo voy a señalar, lo que es la demanda de información en tiempo real, ¿vale? Aquí hablamos, por ejemplo, pues de una baja tolerancia por tiempos de procesamiento prolongados, hablamos de datos en distintas ubicaciones, de lo que vamos a hablar más adelante, esos datos también en un propio entorno de inteligencia artificial o en el Edge, ¿vale? Y lo que hablábamos de democratización del dato, con lo cual, pues sí, esa información en tiempo real es complicado de gestionarlo, ¿vale? Otro, por ejemplo, de los retos, pues entornos de TI complicados, muy relacionados con lo que he estado comentando antes, ¿vale? Hablando del aumento de la cantidad y la diversidad de los datos, la proliferación de fabricantes. Algo muy importante también es la amenaza de los datos en cuanto al aumento de los ataques de ransomware, por ejemplo, pero no solo el ransomware, sino también, pues, por ejemplo, la inestabilidad geopolítica o el aumento y frecuencia de la fuerza y de la frecuencia de los desastres naturales, por ejemplo. Y luego está el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta también las propias regulaciones gubernamentales, el consumo de energía, incrementar la importancia y la visibilidad de esos entornos, con lo cual, bueno, es complicado de gestionar y todos estos retos, pues aunan aún más si cabe la importancia de gestionar el dato de una manera mucho más eficiente, ¿vale? Aparte de eso, bueno, pues también podemos hablar de lo que son las propias tendencias, ¿vale? Aquí podemos profundizar un poquito en el sentido, por ejemplo, que independientemente de cómo esté y de dónde se almacenen los datos, es decir, en un data lake, por ejemplo, o en el Edge, o en la nube pública, o en la nube privada, o en el propio data center, bueno, pues el camino para llegar a esos datos, pues tiene que ser mucho más claro y mucho más seguro de lo que teníamos antes. ¿Para qué? Pues para poder evitar esos retos de los hilos de datos que hablaba en la imagen anterior, ¿vale? Con lo cual, pues las soluciones de plataforma de datos deben poder manejar y poder gestionar bien todos esos análisis y toda esa gestión de datos sin importar realmente dónde se ejecuten y dónde se implementen esos datos, ¿vale? Por eso aquí hablaremos más adelante de las soluciones de gestión de los datos de Lenovo y todas esas están diseñadas realmente para poder implementarse en cualquier modelo de implementación de los que decía antes. Lo que nosotros llamamos la nube multihíbrida, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poder garantizar el acceso mucho más eficiente y seguro de los datos para análisis y obtener lo que hemos dicho antes, información mejor y mucho más rápida, ¿vale? Hablamos también, bueno, pues de soluciones tradicionales de gestión de los datos que necesitan que esos datos se trasladen a una fuente de cálculo y analizarlo, ¿vale? Lo que añade costes, evidentemente, y aumenta el tiempo de obtención de esa información y crea procesos pues, bastante ineficientes, ¿vale? Por eso, pues para muchas empresas de distintos sectores, ¿vale? Pues podemos hablar de healthcare, de comercio minorista, hasta la propia fabricación, bueno, pues se está empezando a crear muchísimo dato de información y muchísima cantidad de información en el Edge, ¿vale? Con lo cual, las soluciones que ahora mismo hay en el mercado, bueno, pues necesitan de mover el dato desde el Edge hasta una ubicación donde podemos procesar ese dato de manera centralizada para poder consumirlo y analizarlo, ¿vale? Todo esto viene a colación con lo que nosotros tenemos ahora mismo en nuestro portfolio de gestión de los datos, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, pues por soluciones integrales de gestión de los datos, que lo que podemos ofrecer con ellos pues, es información de datos mucho más rápida, poder maximizar pues, esa protección, esa resiliencia de los datos y que además estén diseñadas de una manera sostenible, ¿vale?
¿Por qué? Pues porque Lenovo es un proveedor global de soluciones de servicio completo que ofrece realmente un portfolio de todas las soluciones de infraestructura desde el propio Edge hasta la nube, ¿vale? Nosotros ofrecemos además pues un portfolio bastante abierto de almacenamiento y de gestión de los datos con distintas capas de trabajo. Podemos hablar desde la inteligencia artificial hasta la propia analítica, las capas de trabajo clásicas empresariales, con mucho uso intensivo del dato. Y lo que hacemos con ello pues, es extraer información de los datos mucho más rápido para que el cliente pues, pueda ponerse información a trabajar mucho más rápido en el propio negocio, ¿vale? Y por eso nos basamos en distintas soluciones, ¿vale? Desde la que tenéis en la parte superior, que es nuestras soluciones de Lenovo TrueScale, que las hay precisamente y además detalladas y enfocadas hacia el data management, ¿vale? Que lo que hace esto es ofrecer un modelo de negocio de pago por uso rápido, flexible y además sobre todo eficiente, ¿vale? Y con eso que permitimos, pues escalar el almacenamiento y la propia infraestructura on-site. Es decir, estaríamos haciendo un servicio de pago por uso muy parecido al que hay en la cloud, pero en las propias instalaciones del cliente. Tenemos también, por supuesto, como sabéis, nuestra marca C-System, las cabinas de almacenamiento, infraestructura de almacenamiento, tanto en versiones híbridas como en versiones all flash, de la marca C-System, ¿vale? Y con esto, pues, ayudamos a los clientes, pues, precisamente a esa información mucho más rápida de las cargas de trabajo para ponerlas a trabajar esos datos mucho más rápido en sus propias operaciones. Tenemos también, como ya sabéis, también ThinAgile, marca ThinAgile, soluciones de infraestructura hiperconvergente que combinan pues, computación, almacenamiento, redes y lo que es la propia gestión para poder ejecutar pues, las cargas de trabajo de una manera mucho más eficiente. Y aquí lo hacemos con diseños de Nutanix, de Microsoft y de VMware. Pero luego además, como veis en la siguiente imagen, tenemos soluciones de almacenamiento definidas por software, ¿vale? Y esto lo que hace también es combinar hardware con software y con esto podemos ofrecer soluciones de cargas de trabajo muy escalables, ¿vale? Muy enfocadas hacia entornos de ficheros y también de almacenamiento de objetos. Pero luego hay que tener en cuenta un punto también muy importante y es que Lenovo también cuenta con un ecosistema de socios importantísimo que lo comentaremos un poquito más adelante, ¿vale? Y con esto nos va a ayudar pues, a tener una cartera de gestión de los datos de lo más completo que hay en el mercado, ¿vale? De lo que estábamos hablando antes, de esta marca ThinSystem, ¿vale? Tenemos tres tecnologías, que es nuestra solución de E, nuestra solución de cabinas de G y solución de cabinas de M. Como bien sabéis, las cabinas de M y las cabinas de G trabajan exactamente igual, bajo el mismo sistema operativo ONTAP. La cabina de E es una solución híbrida, que la tenemos en dos versiones, tanto híbrido como el flash. Esas versiones all flash además ofrecen una combinación de rendimiento y precio asequible de lo mejor que hay en el mercado. La cabina de G, bueno, pues es una cabina unificada de bloque, fichero y objeto, y esta cabina lo que ofrece es un almacenamiento QLC all flash, ¿vale? Pero una cabina además de alta capacidad y muy económica para cargas de trabajo donde el rendimiento no sea un requisito importante, ¿vale? Y aquí lo que vamos a poder tener es una cabina con capacidades para agrupar los datos en nubes híbridas o almacenamiento de objetos o incluso también nube pública. Y luego la cabina de M, igualmente, tecnología ONTAP, igual, de la misma manera lo tenemos en versión híbrida y versión all flash, también es una solución de almacenamiento unificado, como decía, almacenamiento con sistema operativo ONTAP y está muy preparada para la nube, para entornos de virtualización y de inteligencia artificial, que es lo que veremos un poquito más adelante, ¿vale? Sobre esa cabina de G que antes comentaba, bueno, pues como decía, es un almacenamiento all flash, es un almacenamiento de muy alta capacidad, muy asequible, ¿vale? Para cargas de trabajo, como decía, donde realmente el requisito del rendimiento no sea lo más importante. Y lo interesante de esto es que es una solución que se acerca mucho a un entorno híbrido, ¿vale? Es decir, el salto de una solución híbrida hacia una solución all flash, ¿vale? Podría haber un gap anterior y con esta cabina podemos cubrir ese gap, con lo cual pues tenemos
una solución muy dirigida a cargas de trabajo con necesidades de rendimiento bajas, pero también con la posibilidad de satisfacer las necesidades económicas y sobre todo muy buena capacidad, ¿vale? Algo muy importante que también necesito que sepáis es que tanto para las cabinas de M como para las cabinas de G, las últimas versiones de ONTAP, ¿vale? Lo que ofrecen son funcionalidades integradas para poder, ¿cómo decirlo? Pues simplificar lo que es la gestión y las licencias de los propios clientes, ¿vale? Esas funcionalidades, pues lo que ofrecen es lo que estáis viendo aquí de manera unificada todos los protocolos y además también la posibilidad de tener de manera nativa una protección autónoma contra ataques de ransomware, ¿vale? Aparte de la propia gestión en la nube híbrida. Como bien sabéis, incluso esta cabina también permite almacenar dato S3 e incluso podríamos permitir la réplica entre un almacenamiento S3 en la nube y lo que es nuestra cabina on-premise, ¿vale? Y la posibilidad incluso también de poder tomar snapshots y enviarlos a la nube. Sobre lo que es la protección de ransomware, ¿vale? Esto lo que tiene es un motor de Machine Learning que analiza los datos en fichero, donde en el momento en que el sistema detecte un ataque de ransomware, va a poder avisar al propio administrador para que se recupere de un estado anterior a través de Snap Restore de ese snapshot. Con lo cual, en una fase en las tres fases, perdón, de un ataque de ransomware, Lenovo puede ayudar al cliente, tanto en la fase de protección, a través del bloqueo de ficheros maliciosos con el F-Policy, todo esto es on-tap, todo esto viene dentro de lo que es la propia licencia, la posibilidad de hacer snapshots, por supuesto, el cifrado de los datos, esa protección autónoma, ¿vale? Durante mínimo un mes analiza los datos y en el caso de que haya un ataque, como decía antes, avisa al administrador para que se pueda recuperar mediante Snap Restore de un snapshot anterior. También sería interesante, bueno, pues ayudaros a poder detectar y a poder posicionar de una manera un poco más clara, pues las soluciones de almacenamiento, de gestión de los datos de Lenovo. Por eso, como veis en este cuadro, bueno, pues tenemos soluciones de almacenamiento de objetos escalables, tenemos soluciones para un entorno de almacenamiento híbrido con nuestras cabinas de M, un almacenamiento que necesite algo más de capacidad y de rendimiento comparado con las soluciones híbridas, como es nuestros sistemas de G, o donde ya necesitemos un poco más de rendimiento con una latencia muy baja, tanto en las cabinas de N como en las cabinas de E, o soluciones de grandes capacidades de ficheros escalables con las soluciones que tenemos de Software Defined, que veremos un poco más adelante. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que dependiendo de la capa donde posicionemos el dato, donde el cliente necesite posicionar el dato, tanto en el tier 0, que es el más crítico, donde necesitamos de muchísimo rendimiento y además una muy baja latencia, donde entran, por ejemplo, entornos como con discos en el NVMe, o además también dato crítico en el que no se puede perder ningún dato y tiene que haber una protección de RTO y RPO de un par de acero, pues nuestros sistemas tanto de M como de G pueden abordar ese tipo de soluciones. O, por ejemplo, si estamos hablando de entornos de ficheros de más de 2 petas, pues podemos, tanto las tier 2 como la tier 3, soluciones definidas por software, como la de Weka, o almacenamiento de objetos ya para tiers mucho más bajas, en las que simplemente estemos en un entorno de archivado, de cifrado, pero con posibilidades de inmutabilidad de los datos, ¿vale? Por eso he preparado también alguna guía en la que podáis entender cómo posicionar este tipo de soluciones. Por ejemplo, lo que antes decía, soluciones de ficheros para entornos de alta computación, que lo tenemos con Weka. No os preocupéis que os voy a contar ahora un poco más en detalle qué es Weka, cómo funciona y dónde lo podemos posicionar, pero para que empecéis a entenderlo, bueno, pues sobre todo la fortaleza que tiene es estamos hablando de un único namespace, estamos hablando de una solución que está preparada también para la nube híbrida, o entornos de cargas de trabajo que necesitan de muy alto rendimiento y además multiprotocolo. También es importante que sepáis que tiene una facilidad de uso mucho mejor que, por ejemplo, un entorno de Lustre o de GPFS y, sobre todo, muy importante, una escalabilidad ilimitada que tiene, ¿vale?
La debilidad que pudiera tener este tipo de soluciones es, bueno, pues evidentemente hay que empezar por cargas de trabajo bastante amplias, hay que empezar por capacidades muy amplias, es decir, esto empieza a tener sentido a partir del medio peta o del peta, diría yo, ¿vale? No tiene funcionalidades de reducción de datos, estamos hablando de ficheros. Y como decía, ¿dónde podéis seccionarlo? Bueno, pues en cualquier proyecto o cargas de trabajo de inteligencia artificial, de alta computación, por supuesto, cualquier workload o cualquier carga en la que incluyamos GPUs en los servidores y, por supuesto, pues es una necesidad de escalar a nivel de petabytes, ¿vale? En cuanto al almacenamiento de objetos, lo hacemos con Cloudian. Igualmente, tenemos una solución de un coste por giga muy bajo, ¿vale? Tenemos la capacidad de disponer de una solución de S3 nativa con incluso datos inmutables, ¿vale? Con protección de ransomware incluida, con la posibilidad de poder escalar a nivel ya de exabytes, ojo. Y evidentemente, pues algo muy parecido a lo que antes hablaba con las soluciones de Weka, enfocadas a proyectos de inteligencia artificial o de HPC. Bueno, pues aquí, en cambio, la capacidad de los ficheros es un poco limitada y también el mínimo, la configuración mínima por la que tenemos que partir, pues es bastante grande, ¿vale? Pero está muy enfocada, ¿vale?, hacia soluciones de cargas de trabajo donde estén distribuidas también ese tipo de datos, ¿vale? Entornos, por ejemplo, de media o, por supuesto, cualquier necesidad, cualquier carga de trabajo que necesite el cliente enfocada hacia almacenamiento de objetos, ¿vale? Sobre lo que es las soluciones de M, bueno, pues estamos hablando de una solución unificada con muchísimas funcionalidades. Tiene funcionalidades de gestión de los datos que son líderes ahora mismo. Disponible, como antes he avanzado, en entornos all flash o en entornos híbridos. Lo podemos usar también para proyectos donde se necesite una protección integrada para ataques de ransomware, ¿vale? Y por supuesto también pues, para entornos o proyectos o necesidades de latencias inferiores al milisegundo, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues tiene un precio algo mayor que las soluciones de G y que las soluciones de M, ¿vale? También ofrece mucho más rendimiento, ¿vale? Y sí que tiene la debilidad de pues, que no va a poder escalar tanto como una solución definida por software dirigida, por ejemplo, a Weka, como antes decía, ¿vale? En cuanto a las soluciones de G, muy parecido a las soluciones de M, pero como antes avanzado, pues son soluciones con discos VLC que económicamente son mucho más asequibles que la tecnología TLC, pero realmente es un entorno muy parecido a DM por aquello de las funcionalidades unificadas, en que yo pueda almacenar en la misma cabina dato en bloque, fichero o en objeto S3, ¿vale? Las cabinas DM ya sabéis que es una solución muy simple, con una facilidad de instalación y de gestión muy sencilla. Estamos hablando de almacenamiento puro bloque, da mucho rendimiento, por supuesto que sí, y luego, por supuesto, pues adolece de todas las funcionalidades que estábamos hablando que pudiera tener las cabinas de MIDG, con lo cual ahí pues esas funcionalidades son bastante limitadas, ¿vale? Lo que antes os avanzaba sobre las soluciones as a service, que repito, las denominamos TrueScale. Bueno, sobre esto os avanzaré un poco, pero realmente tendremos más adelante que hacer otro webinar, otra sesión enfocada precisamente a este tipo de entornos de as a service, porque tenemos aquí para dar una charla bastante mucho más amplia, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis, con TrueScale lo que podemos hacer es liberar pues, todo el potencial de la transformación de TI que hablaba al principio, ¿vale? Y poder hacer realidad esa visión para el futuro, ¿vale? Realmente TrueScale lo que hace es ofrecer un acceso mucho más simple pues, a todo lo que es el portfolio de las soluciones de tecnologías de Lenovo como servicio. Es decir, esto lo que hace es combinar el hardware, el software, la propia infraestructura, las soluciones de Lenovo en una única fuente, ¿vale? Y además es que TrueScale se puede utilizar para todo, desde una tablet, desde un PC, hasta el propio data center y la nube. Y para almacenamiento, pues también tenemos diferentes versiones. Bueno, el más básico es el TrueScale, ¿vale? Que es todo como servicio. La tecnología que la empresa necesita
lanzada realmente como un servicio para poder potenciar a todos los equipos en cualquier parte del mundo. Es un modelo de pago predecible bajo un marco contractual que es muy simple y además con costes iniciales mínimos, ¿vale? A partir de ahí podemos estandarizar esas compras con un único socio fiable y probado y además con todo el portfolio de lo que antes comentaba, ¿vale? Desde el propio PC hasta la propia nube. En lo que nosotros tenemos en almacenamiento, lo denominamos almacenamiento infinito, TrueScale, ¿vale? Esto es una tecnología incorporada además que se actualiza cada 3 años para poder garantizar pues, esa actualidad de la tecnología con el rendimiento y todas las funcionalidades y todas las características más recientes para que el cliente pueda tener un entorno optimizado y poder acelerar pues, todas esas innovaciones, ¿vale? Y como digo, ¿vale? Tiene una escalabilidad instantánea, ¿vale? Es el pago solo por la capacidad utilizada para poder evitar pues, la problemática clásica del aprovisionamiento excesivo, ¿vale? Y luego tenemos igualmente, para entornos de backup, una solución que denominamos copia de seguridad de Lenovo TrueScale con Vim, ¿vale? Y esto es una solución de backup as a service que combina pues, todos los dispositivos de ThinkSystem, es decir, nuestras cabinas de M o nuestras cabinas de E, conjuntamente con las soluciones de Vim, y ahí ofrecemos una solución pues para poder proteger las cargas de trabajo, estén donde estén, en la propia instalación del cliente, en un entorno híbrido o incluso en la nube pública. Pero bueno, aquí lo más interesante es esas innovaciones que yo os venía a contar, ¿vale? Y es pues que Lenovo lleva pues, todas esas soluciones de la tecnología de inteligencia artificial a los lugares donde viven y trabajan todos los clientes, ¿vale? Y esto lo hacemos a través de soluciones desde el propio Edge hasta la propia inteligencia artificial. Hablaremos también, por ejemplo, de entornos de la inteligencia artificial generativa, donde ayudamos a los clientes precisamente pues, a ese entorno de un lenguaje moderno, el propio ChatGPT, por ejemplo, donde podemos alcanzar muchos más de 100 millones de usuarios, ¿vale? O, por ejemplo, el entorno de un proyecto de inteligencia artificial habilitado para NVIDIA Omniverse y también pues, una inteligencia muchísimo más responsable y que podamos poder cumplir pues, todos esos compromisos de códigos de conducta. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a esas soluciones y esos proyectos y esos entornos de inteligencia artificial? Lo denominamos nuestros proyectos de Software Defined Storage, ¿vale? Y aquí tenemos dos tipos de soluciones que antes os había avanzado, ¿vale? La solución de Weka, que es un entorno, una solución definida por software con entornos de inteligencia artificial, de entornos de alta computación, y estamos hablando aquí de solución de almacenamiento de ficheros a gran escala. Y luego almacenamiento de objetos, ¿vale? Que lo tenemos potenciado también con nuestra alianza con Cloudian, ¿vale? Sobre lo que es Weka, bueno, pues aquí, para que más o menos entendáis este tipo de soluciones, es a medida que la industria del almacenamiento pues ha evolucionado, siempre ha existido la necesidad de un almacenamiento mucho más grande, mucho más rápido, para intentar mantenerse al día, ¿vale? De hecho, antes hablaba de que íbamos entre el año 23 y el año 25 íbamos a obtener más datos que toda la historia en el mundo. Bueno, pues aquí realmente estimamos que solo este año es posible que se generen más de 175 zettabytes de datos, ¿vale? Y durante años, pues solo ha habido cambios incrementales en el almacenamiento NAS contra el almacenamiento en bloque, el almacenamiento SAN, y solo se produjo algún cambio, ¿vale? Importante, como este tipo de soluciones definidas por software o almacenamiento de objetos o discos de estado sólido, discos en NVMe, etcétera. Y de repente, bueno, pues aparece de nuevo la ley de Moore, acelerada por esas GPUs, ¿vale? Y cuando las redes tardaron más de 20 años en pasar de giga a 10 gigas, ahora de repente hemos saltado ya a 400 gigas en menos de 5 años. Todo esto viene por lo del
el proyecto, las soluciones y los entornos de NVMe que aceleran pues, los discos de estado sólido entre 4 o 5 más veces, y eso solo lo han conseguido en 2 años, ¿vale? Con lo cual, pues todos esos avances han creado una combinación de una infraestructura desagregada que es muy densa y necesita pues de una gestión muchísimo más simple de lo que hay ahora mismo, ¿vale? Con lo cual, pues estamos ahora mismo en un entorno de cargas de trabajo de nueva generación, y aquí es precisamente donde puede brillar Weka, ¿vale? Estamos hablando pues, de entornos financieros, estamos hablando de entornos de inteligencia artificial y de machine learning, estamos hablando de entornos sanitarios y estamos hablando, por supuesto, de entornos y proyectos de alta computación, ¿vale? Ese tipo de entornos, por ejemplo, como decía, se necesita de una carga de trabajo donde se demande de un rendimiento muchísimo más amplio de lo que tenemos anteriormente, como decía, para ese tipo de proyectos de inteligencia artificial, de secuencia del genoma, entornos de PACS, entornos sanitarios, entornos, por ejemplo, también de media o de proyectos de visualización científica y de simulaciones. Pero bueno, para que lo entendáis, por entrar un poquito más en detalle, ¿vale? Lo que teníamos en un entorno, en un proyecto de arquitectura de alta computación tradicional, ¿vale? Que es el que veis en la parte izquierda. ¿Qué es lo que necesitaba esto? Bueno, pues una sobrecarga de gestión en distintos sistemas y como veis aquí todo copy, 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 copy. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que todos esos sistemas son necesarios para almacenar y para poder ejecutar los datos y para generar un mayor coste de la infraestructura, lo que significa pues menor tiempo de procesamiento de los datos, y esa es una arquitectura realmente, como decirlo, una arquitectura limitada, ¿vale? Donde los datos fríos, además, deban trasladarse a otro sistema, ¿vale? Un entorno de disaster recovery o el entorno de la nube. Y además, para eso también se necesitaba de un software adicional. Bueno, lo que tenemos ahora en la parte derecha, que es esta solución de Weka, ¿vale? Es una solución muchísimo más simple, ¿vale? Lo que hace Weka es precisamente eso, es simplificar la arquitectura, ¿vale? Al poder consolidarlo todo en un solo sistema, ¿vale? Lo que hace es una reducción de esa tecnología de datos, y hablamos de que esa sobrecarga de la gestión de los datos que hablábamos en la arquitectura tradicional de un entorno de alta computación, comparándolo con lo que tenemos ahora, es hasta 20 veces mucho más simple y mucho más fácil, por así decirlo, en cuanto a ese namespace, ¿vale? Único, que tiene una enorme escalabilidad de hasta más de 14 exabytes sin un software adicional. En un proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? Hablamos de lo que es el data pipeline, ¿vale? Es decir, las cargas de trabajo de inteligencia artificial, ¿vale? Se vuelven cada vez mucho más importantes para la mayoría de las empresas. Y aquí, en ese pipeline, en esa canalización de los datos de un entorno de inteligencia artificial, ¿vale? Pues todos estos procesos son imperativos y además son importantísimos, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de lo que es la propia ingesta de los datos, donde los datos en esta etapa se procesan, se recopilan de varias fuentes, por ejemplo, bases de datos, las propias APIs, sensores, y esos datos, ¿vale? Pueden estar además, como he dicho antes, en distintos formatos, en distintas estructuras, por lo que es necesario limpiarlos, preprocesarlos, normalizarlos, para luego poder garantizar pues, esa coherencia de los datos. Y que además podemos pasar a esa siguiente fase, que es la de extraer, la de transformar y cargar todos esos datos, ¿vale? Y aquí lo que hacen, esos datos ingeridos, repito, en un proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? Se transforman y se estructuran ¿para qué? Pues precisamente para ajustarse al formato que está analizando el cliente. A partir de ahí hay que empezar a formar, hay que empezar a entrenar al sistema, donde los datos que se utilizan precisamente para entrenar modelos de deep learning o de machine learning, ¿vale? Se entrenan, como decía, en un subconjunto de datos y de técnicas para aprender ese tipo de patrones, y se pueden utilizar pues, luego para poder hacer predicciones, clasificaciones de todos esos datos. Pero después de esa formación, esos datos hay que validarlos, ¿vale? Y después de esa validación de los datos ya entramos en la etapa de inferencia, donde pues todos esos datos que ya han sido formados y que ya han sido validados, bueno, pues hay que clasificarlos también, y se puede hacer tanto esa inferencia tanto en tiempo real como por lotes, por ejemplo.
Y luego todos esos datos, cuando yo hablaba antes del copy, 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 también hay que archivarlos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poder rastrear la procedencia de esos datos y garantizar pues, que se puedan volver a reproducir esos datos. Con lo cual, bueno, pues esta es una infraestructura bastante compleja de poder gestionar. Y precisamente con Weka vamos a poder abordar y vamos a poder resolver todos esos paradigmas y todos esos problemas, ¿vale? Para que lo entendáis un poco mejor, estamos hablando de una arquitectura, ¿vale? Donde, por ejemplo, anteriormente, pues los clientes han tenido que elegir diferentes arquitecturas en función de sus necesidades. Hablamos, por ejemplo, en el que si le importaba la simplicidad y la capacidad de compartir, entonces, pues lo que siempre hacíamos era guiarlos hacia un entorno de NAS que pudiera ser escalable, ¿vale? Pero con la problemática de que podía comprometer el rendimiento y luego esa escalabilidad. En cambio, para aquellos clientes que le importaba la velocidad, bueno, pues las cabinas de almacenamiento en bloque, por supuesto, eran el estándar de facto, pero eso podía afectar a la escalabilidad y, por supuesto, a la simplicidad en la gestión. Bueno, pues con Weka lo que nosotros podemos hacer es un almacenamiento unificado, ¿vale? Donde todas estas tres necesidades se pueden aunar, perdón. Y esa plataforma, ¿vale? La tenemos con Weka Data Platform, ¿vale? Que, como decía, es un sistema de ficheros paralelo en clúster que está definido por software y que además es independiente de lo que tengamos por encima, es decir, de la plataforma. Además, ¿vale? Estáis viendo aquí estas imágenes. ¿Por qué? Pues porque está hecho y está nacido para la nube. Se puede implementar on-premise y además también en la propia nube pública. Y como decía, ofrece un único namespace, es decir, un único espacio de nombres de ficheros para cargas de trabajo que sean muy exigentes, tanto en rendimiento como en capacidad, ¿vale? Y además es que es también multiprotocolo, aparte de que se puede integrar también con la nube pública, perdón, con la nube privada, con la nube local y además también con la nube híbrida y la nube pública como Amazon, Azure, Google Cloud o cualquier tipo de necesidad de nube, ¿vale? Y lo más importante es que esa solución de ficheros de alto rendimiento también admite múltiples protocolos como SMB, NFS, almacenamiento S3, también esos protocolos pueden tener un rendimiento limitado en comparación con otro tipo de protocolos, por ejemplo, como el POSIX o el protocolos de GPU, ¿vale? Y también lo podemos utilizar para entornos de DevOps, para entornos de contenedores con Kubernetes, con lo cual, cuando esos clientes necesiten de un almacenamiento all flash y almacenamiento de una carga de trabajo muy importante, de una necesidad de rendimiento muy importantes y capacidades muy importantes, desde luego la solución de Weka es evidentemente la más apropiada, ¿vale? Para que entendáis un poquito ya en detalle sobre este tipo de plataformas, ¿vale? Hablamos de lo que es la propia arquitectura, ¿vale? Realmente es, aunque parezca complicada, es bastante simple. ¿Y es por qué? Pues porque la arquitectura central de Weka, ¿vale? Se basa en contenedores Linux, contenedores que se utilizan para contener los distintos nodos, ¿vale? Que es donde están los procesos utilizados para ejecutar el almacenamiento backend y asignamos un núcleo de CPU por proceso para darle el mejor rendimiento, ¿vale? Y aquí es donde viene pues esa diferencia, ¿vale? Y es que a medida que los servidores se vuelven más densos, tantos con CPU, con cantidad de dispositivos en VM, pues ahí aprovechamos para abordar pues todos esos núcleos que decían que podemos aprovechar en el sistema, ¿vale? Con lo cual, al igual que he comentado antes, estamos hablando de un sistema de ficheros, un sistema de archivos paralelo que se ejecuta, además, en servidores x86, lo que sea que desee tener en la infraestructura, pues se carga encima en ese contenedor, en esa instancia de Linux, en el almacenamiento adjunto. Y además lo importante de todo esto es que esos servidores son propios de la plataforma de Lenovo, ¿vale? Pueden ser servidores 630, es decir, servidores con procesador Intel o AMD, que llevan discos NVMe, ¿vale? Y evidentemente la capacidad mínima para montar un clúster es de 6 servidores, ¿vale? Como decía, este tipo de servidores incluye PCIs con disco NVMe desde los 3,84 hasta los 30 teras, ¿vale?
y esa necesidad de poder crear un clúster de almacenamiento con un mínimo de 6 servidores. Para que tengáis un poquito más en detalle cómo funciona esta solución, pues tendríamos la necesidad de montar un switch de alta velocidad con un clúster de 6 nodos de servidores de Lenovo, y aquí es donde se incluiría la licencia de Weka. También podríamos unirlo incluso con un almacenamiento de objetos o almacenamiento en la nube para una capa de archivado. Y ese almacenamiento de objetos, que antes denominaba que lo tenemos con Cloudian, ¿vale? Precisamente es de lo que voy a comentar a continuación. Y es una solución de almacenamiento de objetos. De hecho, Cloudian fue de los primeros que sacaron una solución de software defined nativa S3. Y además que podemos utilizarlo por cualquier tipo de entornos, es decir, protección, con necesidades de protección integradas, donde tienen también funciones de seguridad, de cifrado de hardware, ciclos de vida también de desarrollo mucho más seguros, ¿vale? Donde incluso hasta podemos gestionarlo a través de nuestras soluciones de gestión con Xclarity, con un sistema desde un único panel de gestión única. Pero para que entendáis un poco más sobre Cloudian, ¿vale? Lo más común, evidentemente, almacenamiento S3, ya sea que lo podamos implementar pues, en un service provider o una propia nube pública, una nube privada de una empresa. Bueno, pues Cloudian, lo que decía, es una plataforma de almacenamiento que ofrece un conjunto de funcionalidades de gestión mucho más completa que cualquier plataforma de almacenamiento de objetos clásica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque podemos tener la propia facturación, funcionalidades de multitier, controles de calidad, soporte de cualquier fichero. Lo podemos también usar para entornos de protección de datos, como target de backup, donde además de tener la posibilidad de disponer de funcionalidades de inmutabilidad de los datos para protección contra ransomware, pues también tenemos esa integración probada con los principales software de backup del mercado, Veeam, Veritas, Commvault, etc. ¿Vale? Por supuesto que lo podemos utilizar, como antes he comentado, en ese enlace con Weka, pues en cualquier infraestructura de almacenamiento grande, proyectos de inteligencia artificial y de machine learning. Por ejemplo, para un entorno sanitario, no sé si conocéis el protocolo IPA, pero bueno, se integra con todos los servicios de atención médica, todos esos proveedores de aplicaciones de atención médica, los llamados VNAs, entorno de PACS, ¿vale? Y pues un entorno donde precisamente, bueno, pues podemos dar un acceso a tiempo real, una vista mucho más completa, por ejemplo, de un paciente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, una flexibilidad en el acceso al dato a través de ese almacenamiento de S3 con Cloudian muchísimo más fácil. Y por supuesto que también lo tenemos enfocado pues, para tecnologías en proyectos de plataformas de análisis de datos como Apache, como SQL, Splunk, Elastic, etc. ¿Vale? Y además, evidentemente, este tipo de tecnologías de almacenamiento de objetos S3 con Cloudian, bueno, pues puede funcionar bajo los servidores propios de Lenovo, y para eso hemos sacado también un nuevo servidor, el HS350, precisamente muy dirigido hacia entornos de virtualización, de alta computación y, por supuesto, soluciones de backup y soluciones de analítica, donde tenemos la posibilidad de incluir muchísimas más cores y más velocidad en los procesadores que cualquier otro servidor. Y ya por acabar, pues nada, simplemente que sepáis que evidentemente todas estas tecnologías de gestión de los datos de Lenovo vienen soportadas por nuestros servicios de soporte, servicios de migración, servicios de instalación, e incluso también la posibilidad de tener un account manager, un técnico dedicado a este tipo de proyectos, sobre todo, por ejemplo, en lo que antes comentaba, en soluciones definidas por software o esas soluciones de as a service que denominamos TrueScale, en las que, bueno, os propondré más adelante para que os unáis a esa nueva sesión sobre cómo podemos disponer de ese tipo de soluciones as a service enfocadas al almacenamiento. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención y encantado de ayudaros en cualquier proyecto de gestión de los datos.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Excelente explicación. Bueno, creo que quedó bastante claro. De todas formas, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede hacerla y con gusto se la respondemos. Eh, pero bueno, vamos a dar, si quieres, un par de minuticos a ver si alguien tiene una pregunta. Por aquí tengo algo. Y dice si podremos acceder a la grabación de la sesión. Cristina, tenemos grabación de la sesión, ¿no? Ay, perdona, estaba sin el micro. Perdonas. Estaba hablando sola. Sí, sí, está grabado. Ahora en cuanto acabemos os enviamos la sesión. Ok, perfecto. Buenísimo. Pues nada, si no hay más preguntas, agradecer a David compartir sus conocimientos con nosotros y desde TD Cinex aquí estaremos también dispuestos a cualquier solicitud que salga, que tengan ustedes como partner para los clientes finales, pueden pedírnosla y con mucho gusto nosotros podemos ayudarlos y apoyados con Lenovo siempre para poder desarrollar cualquier solución que necesiten nuestros clientes en el futuro. ¿Ok? De todas formas, bueno, muchas gracias. Que tengan buenos días. Hasta luego. Muchas gracias.